Este, bueno, pues voy comenzando. Bienvenidos todos a la segunda parte. Vamos a ver la parte del marco decodificador. Recordando un poco, Transformers es la arquitectura propuesta para hacer frente al problema de traducción en NLP. Fue propuesta en el paper cuyo nombre es Attention is All You Need del año 2017. Bueno, antes de empezar, la sesión pasada tenía una pregunta y quería reformular un poco más sobre ella, ¿no? Era, ¿cuál es la diferencia entre atención y autoatención? Y bueno, atención es la propuesta que surge al enfrentarnos a secuencias muy largas, pues el desempeño en traducción es menor con oraciones largas, en especial oraciones más largas a las utilizadas durante el entrenamiento. Ahora bien, la autoatención es el hacer que la matriz de atención se compare con sí misma. Las palabras de perdón, las palabras de la oración, ¿cómo se comportan con las mismas palabras? ¿No? Queremos como asignar pesos, pero entre la misma oración. Aquí hay un ejemplo de cómo las palabras se comparan con sí mismas. El lado... podemos ver cómo se comparan la misma oración con sí misma y cómo se asigna o cómo es el peso que, pues, con las demás, ¿no? ¿Qué tan fuerte se relaciona esa palabra con las demás? Bueno, las imágenes no son mías. Aquí les anexo los enlaces para que cuando les comparta la presentación lo puedan ver. Es una página interactiva. Y bueno, este es del modelo de BERT, que es uno de los modelos que siguieron al de Transformers. En esta otra diapositiva, esta imagen es la visualización de atención, pero con la traducción. Visualizamos la oración del inglés al francés y podemos ver los pesos. Los cuadros blancos indican altos pesos de alineación entre las entradas y las salidas. Entonces es como se relaciona una palabra con otras palabras, pero ya cuando esta está traducida, ¿no? Esta imagen fue tomada del artículo Neural Machine Translation by Jointly Learning to Link and Translate. Y bueno, aquí les dejo la cita del artículo. Bueno, ahora sí, el marco decodificador. El marco decodificador recibe la información objetivo y aprende internamente la secuencia del codificador. La oración de salida puede ser de diferente longitud que la de entrada. El marco decodificador emite un token a la vez. El objetivo es predecir la siguiente palabra. Para ello es necesario que los tokens de destino anteriores, es decir, los que se predijeron, estén presentes y los futuros estén enmascarados, lo cual nos da como resultado la atención enmascarada de múltiple cabeza. Y al comparar la información de salida destino con la información de la secuencia del codificador, se vuelve a aplicar una cabeza de atención múltiple. Así tenemos los mecanismos de atención en dos partes. El primero es la atención enmascarada de cabeza múltiple. Bueno, nuestra información de salida, destino, que está representada por esta Y, entra al codificador en forma de matriz, ya tokenizada. Y bueno, recordando un poquito que la tokenización es volver nuestra frase una matriz y a cada palabra asignarle un vector numérico. Más la matriz de codificaciones posicionales, que esa es la que nos brinda información bueno, valga la redundancia, la posición. Y bueno, a esta Y, entrando en la parte de máscara, le vamos a aplicar el enmascaramiento. Esta Y va a obtener sus
su matriz Q, K y B, recordando que se obtiene al multiplicar los pesos. Y al final le vamos a aplicar la tensión enmascarada, que es aplicarle softmax al producto de matrices Q por K transpuesta, más esta matriz de enmascaramiento, que es una matriz de pesos. Y bueno, dividirlo entre la raíz de dk, que recordando dk es la longitud de el número de columnas en nuestras matrices Q, K y B, ese está fijo, y lo vamos a multiplicar por la matriz B. Ok. Al final vamos a obtener, antes de pasar esto, obtenemos los valores escalados reales para los tokens ya predichos o anteriores y valor 0 para los tokens futuros. Eso es lo que nos asigna esta matriz. Nos enmascara los valores. Aquí, bueno, recordando un poco que esto pasa, es de cabeza múltiple, entonces ocurre de manera simultánea. Concatenamos, al final concatenamos, multiplicamos por un peso final y obtenemos nuestra salida final de esta capa. Ok, entonces esa información pasa a la siguiente capa y ahora prestamos atención a ambas entradas. La salida del codificador, que la represento por la Z, nos brinda la matriz Q y K, y la salida enmascarada juega el papel de B. Y aquí volvemos a aplicar atención. Así comparamos nuestras oraciones y bueno, nos daría un poco como la gráfica que les mostré al principio donde se van comparando. Comparamos como los dos idiomas. Esto de nuevo sucede simultáneamente. Y bueno, posteriormente entramos a la red feedforward y podríamos decir que nos genera un filtrado. Esta nos genera una nueva matriz, pero pasa la información renglón por renglón. Aplica el máximo entre 0 y nuestro primer renglón por una W1, que es un peso 1, más un valor denominado sesgo, característico de las feedforward, y luego a eso lo vamos a multiplicar por un peso W2, más un sesgo B2, y lo hacemos por cada renglón. Entonces, esto nos genera un filtrado y pues aplica dos transformaciones lineales, que es multiplicar por las W y la función de activación ReLU. Recordando un poco, la función de activación ReLU es la función definida por el máximo y es 0 si z es menor o igual que 0 y es z si z es mayor que 0. Ok, algunas palabras claves que hay que tener en mente es la conexión residual. Esa es que existe información que pasa directamente a la siguiente capa, se le aplica una identidad y contribuye con los datos. En este caso pasa la parte de añadir y normalizar. Las redes con conexiones residuales constan en diferentes rutas con distinta longitud por donde pasa la entrada. La autorregresión, que es que el decodificador es autorregresivo. La autorregresión es tomar tu valor de salida ya procesado por el decoder y convertirlo en parte de tu entrada para ir generando la frase completa. Es decir, que el decoder va a generar su salida y esa misma como predicción se vuelve a entrar como entrada y se genera la siguiente predicción, vuelve a pasar, se genera la siguiente hasta terminar. Y bueno, hay unas etiquetas que se agregan para representar el inicio y el final de la frase.
Eh, Nada más es como para darle información a la red de que este es el inicio y este es el final. Y bueno, eh, pueden cambiar un poco, pero las más usuales es CLS, que se le añade al inicio es como un vector más de la matriz para indicar que este es el principio y EOS para indicar este es el final. Entonces, cuando encuentra este vector, la red sabe que ya terminó. Y bueno, hasta ahí traigo del marco decodificador. Ahora se fue mucho más rápido. No sé si tienen alguna pregunta. Me voy a regresar al principio. O algo que no haya quedado claro. Sí, ¿Qué no, tal, Jimena? ah, Yo sí quisiera ahí completar algo. Muchas gracias por la explicación. No sé si de momento igual a lo mejor que entendí el tema, pero creo, bueno, yo soy psicóloga, soy Karen Ramos, pero creo que sería bastante bueno, al menos desde mi óptica, por ejemplo, si pudieras integrar a la presentación de algunos ejemplos de la utilización de estos modelos. Entiendo que muchos de estos herramientas, pues básicamente sirven pues para lo que se nos ocurra, ¿no? O sea, se pueden ir aplicando en muchos rubros. Sin embargo, creo que al final lo que te empieza como a generar como mayor enfoque resulta ser en donde ya determinamos en un sentido práctico para qué nos puede servir estas funcionalidades, estas formas de codificar o de codificar la información. Entonces, bueno, a mi parecer sería eso, Jimena. Gracias. Ok. Ay, perdón, yo no entendí, o sea, ¿quieres como que te dé un ejemplo ahorita o quisieras como que que desarrollara un ejemplo? Pues mira, primero sí sería como una duda, o sea, que a lo mejor nos platicaras un poquito en algunos ejemplos prácticos que en lo que se llega a utilizar este tipo de modelo. Y bueno, pues aquí como sugerencia, digo aquí, pues al final, de acuerdo a lo que te sea a ti más funcional y donde lo vayas a aplicar, creo que sería bueno que en las presentaciones a lo mejor y lo pudieras integrar a manera de tratar de robustecer, ¿no? Como el marco general del modelo. Ok, va que va. creo que ahorita nos podrías hablar del ejemplo de traducción y no de traducción, ¿no? Del lenguaje fuente al lenguaje destino. No sé si quieras profundizar algo al respecto, Jimena. A ver, déjame. mm, a ver. Mm, mm, mm. A lo mejor comenzar con el contextualizar qué parte le toca al codificador y qué parte le toca al decodificador. Sí, justo voy a compartir esta imagen de... Bueno, esta es la imagen, el esquema que viene en el artículo de Attention is all you need. Y bueno, ay Dios, a ver si puedo dibujar y no hago aquí un desastre. Bueno, esta sería la parte del codificador y esta sería la parte del decodificador. Entonces, bueno, tengo entendido que este esquema quiso atacar un problema de traducción. Querían meter oraciones, bueno, empieza con oraciones y quieren traducir oraciones y se van haciendo más largas, ¿no? Porque van teniendo resultados y entonces quieren meter más oraciones y se vuelve como rebusteciendo y hay un problema al que se enfrentaron, que fue el problema de memoria. Entonces, había mucho
contexto en ciertas palabras, pero la red neuronal iba olvidando esa información. Entonces se le dificultaba poder traducir correctamente porque el contexto era importante, pero ese contexto se perdía. Entonces, una forma de atacarlo fue metiendo atención y que fue justo como guardar esa información y ver que las palabras qué tan fuertes se relacionaban unas con otras y entonces, como en lugar de recordar la palabra, es como recordar el peso y decir, ah, esta palabra es muy importante y tiene mucho peso al ir traduciendo. Hmm, hmm. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿dónde estaría la frase original y la frase traducida? Bueno, la frase original entra aquí, justo aquí. Ay, Dios, ya no pinta nada. Entra justo aquí, que es cuando la transformamos en... A ver si puedo hacer una flechita. Ay, no. Que justo la transformamos en nuestra matriz de entrada, que bueno, le damos tenemos que tokenizar para poder ingresar los valores a la computadora. Y luego le agregamos la información de la posición, porque al tokenizar ya hay un modelo que tenemos los tokens, entonces solo asignamos las palabras a los tokens y después perdemos esa posición, entonces necesitamos recuperarla y la propuesta es aquí, ¿no? Aquí, pues aquí. La recuperamos. No sé si, Después, sí. Jimena, a lo mejor ahí valió la pena. Hasta ese punto todos se entienden qué está pasando, sino para que Jimena nos explique. Sí, yo sé en términos generales, sí, voy cachando la idea. Entonces, como Jimena decía, para un ejemplo de traducción, la frase a traducir va en el codificador y la frase traducida va a salir en el... ¿En dónde sale la frase traducida, Jimena? Bueno, la frase traducida sale acá, pero hay como justo aquí. Pero hay todo un proceso porque nosotros metemos, haz de cuenta, aquí tenemos nuestra X, ¿no? Nuestro idioma original. Y nuestro idioma destino está acá, le voy a poner una. Ay, perdón, no se ve como de. Entonces necesitamos mm, ay Dios, el modelo decodificar necesita esta información, ¿no? Porque queremos compararlas. Entonces la vamos a meter aquí, pero pues la queremos, o sea, queremos que nuestra red neuronal aprenda y ¿cómo se dice? Nos dé la siguiente palabra. Entonces, por eso se les ocurrió enmascarar. O sea, agregamos una pequeña información y que nos dé la comparamos. Ay, es que a ver si. O sea, metemos esta información, pero Antes de seguir, cuando dices información, ¿qué quieres decir? es nuestra frase, destino. Por ejemplo, nuestra frase, no sé, digamos que nuestro idioma base es español y nuestro idioma destino es inglés, ¿no? Español y acá sería inglés, pero funciona con una frase, ¿no? Entonces, queremos, esta información la necesita conocer la red, pero no se la podemos meter directamente porque, bueno, pues qué chiste, ¿no? Entonces le vamos metiendo poco a poco la información. En primer lugar sería meterle que ahí inicia la oración, que sería lo que les comentaba de los Jimena, simbolitos. Sí. a lo mejor ayuda si ponemos en lugar de los idiomas una frase como el perro camina en español. Okay. Y del otro lado, the dog walks, ¿no?
Word. Y como estamos en el entrenamiento, sabemos esta información, ¿no? Sí, sabemos esta información. Por- Aparte, bueno, hay que agregar información de dónde inicia la palabra, ok. que es el CLS. Esa solo es una etiqueta para decir aquí inicia y acá termina. Que donde yo lo vi venía como EO. EOS, ¿no? Ajá, EOS. Es end of sentence. Son las iniciales de end of sentence. Y bueno, de este lado igual es necesaria esa información, ¿no? Nada más es para decir que aquí empieza y acá termina. Que Entonces, bueno, la red no sabe eso, ¿no? ujú. Sí, perdón. Es en este tipo de casos que se utiliza la arquitectura codificador de codificador, ¿no? Donde tengo una secuencia de un lado y otra secuencia del otro lado. Sí, Y queremos enseñarle a transformar la secuencia del primer lado para que genere la secuencia del segundo lado. justo esta información la vamos a convertir en una matriz que es como ingresa aquí. Eso se hace a través del input embedding y del positional encoding. Nos da información, pero lo metemos en forma de matriz. Y esa también de este lado. ¿Nos recuerdas qué significa cada dimensión de la matriz en términos de la oración? Ah, sí, claro. Es de la longitud, que es el número de filas. El número de filas Renglones. está aquí. Ahí. El número de filas está aquí. Y, o renglones, justamente como está diciendo el doctor Iván. Y el número, y esta es una dimensión que está dada por el modelo, que justo es de model, ¿no? Y al final, al hacer el encruzamiento de tokens y la, la posición, el positional encoding nos da esa información y nos convierte en esta matriz de longitud por de model. Esta de model ya está como, bueno, uno la puede escoger, en este caso es 512 y depende mucho de, bueno, de la longitud del texto que estamos metiendo. Hay una pregunta. Para el ejemplo que tenemos, ¿de qué tamaño sería esa matriz? Para Para el ejemplo nuestro... que tenemos sería, según yo, CLS también contribuye como una columna, así que sería 1, 2, 3, 4, 5. De 5 por de model. Vamos a decir que, bueno, usemos la que viene acá, sería 5 por 512. 512. No sé si todos ven de dónde sale esa matriz. O sea, lo único que tenemos es la frase que puso Jimena como ejemplo, el perro camina. Se le agregan esos dos tokens a fuerza y con eso se genera esa matriz de longitud 5 por 512. No sé si les haga sentido hasta este momento. Sí, yo tengo una duda. Si la longitud de la palabra fuera muy larga, ¿se truca a 512? O sea, cuando se generan los tokens, supongo Sí, que... en este caso sí, tendrías que hacerlo como por partes, o sea, agarrar hasta 512 y truncarla ahí de alguna forma y querer separarlo en otra oración hasta que pues se termine tu frase. Ok, de Ahí, acuerdo. ahí nada más la única aclaración es que hay dos cosas, hay dos 512 aquí. Un 512 es la dimensión del modelo, que Jimena aquí le puso de model, pero
la longitud de la matriz, el número de renglones máximo que puede tener la matriz es en algunos modelos, los más normales, es de 512. Entonces, si tu oración es más grande que 512, ahí tienes el problema que señalas. En la otra dimensión no tienes problema porque siempre vas a tener por palabra un vector de dimensión 512. No sé si eso hace sentido, Jimena y Carlos. Sí, muchas gracias. Sí, Entonces son dos 512 ahí que se estaban mezclando, ¿no? Uno para la longitud, que es el máximo de longitud, y el otro es para el de model. Ahí son 512 números que nos generan los embeddings que sabemos que existen, ¿no? Ahora, si quieres, ahora sí continúa. ¿Qué pasa con Bueno, no sé por qué no nos explicas el mismo, pero del lado de, de la traducción. sí, claro. Bueno, sería igual. Yo quería proponer quizá cambiar un poco el ejemplo porque aquí tenemos las mismas, o sea, la misma longitud. Ay, Dios. Sí, es buena idea, sí podemos cambiarlo. Nada más que le puché aquí. Ajá. Por ejemplo, no sé, podría ser quizá yo tengo 24 años y acá sería para decir algo, allá 24, ¿no? Entonces, no sé, years old, ¿no? Para hacer un poco. Entonces, aquí justo 1, 2, 3, 4, 5, 6 serían 6. Y acá serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ¿no? Para hacer un poco hincapié en que no es necesario que o sea, la oración de entrada y tu oración destino que quieres traducir tengan la misma longitud. De hecho, aquí bueno, no sé, creo que es muy importante decir que esto se queda ya fijo, ¿no? O sea, tu longitud de tu frase se queda fija porque, bueno, al hacer esto, lo conviertes en un vector fijo y justo ahí había problemas porque, o sea, digamos que entra algo de longitud fija y te saldría algo de la misma longitud y los idiomas no tienen esa relación, ¿no? Entonces, justo también esto ayudó un poco a contribuir eso, ¿no? Que no importaba la longitud, que la longitud inicial y la longitud final fueran distintas. Entonces, bueno, aquí igual tenemos nuestra matriz. La matriz la obtenemos del output embedding, que bueno, aquí dice output, porque es tu salida a la que quieres llegar, y la positional encoding. Y creas esta matriz de esta dimensión, en este caso. Y bueno, hasta ahí. Y luego la queremos, o sea, queremos que nuestra red nos prediga la siguiente palabra dependiendo de lo que sabe de nuestra frase original. Entonces, por eso le metemos información enmascarada. O sea, la vamos como, pues le damos la primera información que sería el CLS, decirle aquí empieza la palabra y las demás serían con ceros, que es lo que pasa aquí. ¿Por qué no para ilustrar eso copias el bloquecito naranja y le pones un cuadro negro sobre los renglones faltantes? Es una gran idea. Justo nos da como ese primer rengloncito. Este primer rengloncito sería el CLS y toda esta parte serían los ceros. Pero esta Perdón, matriz, Jimena, para hacerlo consistente con la explicación, ¿por qué no lo pones como renglón? Porque quedó como columna. ay, sí, perdón.
Ahí está. Sería justo este primer renglón y lo demás tiene un valor 0 y entonces, pero aquí ya sabemos la tensión en sí misma, porque necesitamos saber cómo las palabras se relacionan con ellas mismas. Solo enmascaramos esta parte y ahora lo vamos a comparar con nuestra matriz que sale de aquí. Del decoder nos va a salir otra matriz, la voy a poner en rosa. Después de todo este proceso, que bueno, es comparar la tensión, normalizarlo. Aquí esta parte era lo que les decía de la conexión residual, que justo es la información que pasa directamente a la siguiente capa y agrega como, pues contribuye a los datos. Entonces pasa directamente y obtenemos esta matriz, que es la del resultado del codificador. Y esta nos va a brindar parte de los mecanismos de atención para compararla con esta, con la naranjita con negro, que justo en esta parte. Y justo aquí hacemos otra vez, las comparamos. Vamos a comparar estas dos. Creo que no me va a salir. Ay. No sé encima, perdón. Estoy aquí peleando con los colores, perdón. Ahí está. Queremos comparar las dos y ver cómo influyen los pesos, la atención que ya tenía una con la otra, que justo ocurre aquí. En ese de multijet, no sé si recuerdan que es multiplicar las matrices Q, las matrices que obtenemos Q, K y B, que en ese caso es Q y K se obtienen de la rosita, la B se obtiene de la naranja con negro. Entonces, el punto es hacer un producto de matrices con estas dos y dividirlo entre la raíz de la dimensión, que es de model. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Aquí les estoy mintiendo. Justo en esta parte. Ay, Dios. No puedo dibujar una flecha. Aquí está. Justo en esta parte necesitamos, para obtener estas matrices, necesitamos otras matrices. Entonces, estas matrices les vamos a llamar W, que son matrices de peso. Y estas matrices tienen dimensión. A ver, por acá lo tengo. Es D model, que es esta misma dimensión por D sub K, que es una dimensión que ellos agregan para estas matrices W. Y justo esta matriz, esta dimensión de K, es la que nos va a servir en esta parte para hacer el producto punto, en esta parte, que no se ve. Justo en esta parte que les digo de comparar y de agregar la tensión. Ay, no.
y de agregar la tensión para poder dividirlo entre la raíz de dk, que bueno, no sé si por ahí recuerdan. El punto era hacer softmax al producto de matrices entre la raíz de dk por nuestra matriz B. No sé si ahí o ya los perdí, ya los perdí. No sé si existe alguna duda con cómo está fluyendo la información. ¿Por qué queremos comparar esas dos matrices, Jimena? Porque es nuestra, bueno, la matriz que sale, la información de atención que sale del codificador para compararlo al decodificador con la información que ya tiene de nuestra salida deseada. Entonces queremos ir comparando la atención para que nos prediga la siguiente oración. En este caso sería la siguiente fila. Hace rato que hablabas de la traducción, hablabas de un contexto. Entonces la rosita sería ese contexto, ¿no? Dado a que tengo la frase, yo tengo 24 años y que tengo una palabra CLS, ¿cuál es la siguiente palabra más probable, no? Ese Sería sería el yo, contexto, bueno, ¿no? sería Ay, I. sí. Entonces sería el contexto. Lo que está codificando esas dos matrices, la rosita y la con un renglón, es el contexto para poder predecir I, ¿no? Sí, exactamente. Y una vez que se predice I, ¿qué es lo que pasa? ¿Nos puedes explicar? Bueno, la información vuelve a pasar a que volvemos a agregar la información desde acá, que es la de la conexión residual, que agrega información, o sea, agrega valores de peso a la información, y luego pasa por la feed forward, que hace como un filtrado. Nos interesa como que los valores no queden muy cercanos, es lo de las probabilidades para poder que la red aprenda, y al final esta información que ya nos sale es otra matriz, ya la tenemos, nos predijo la siguiente palabra, y bueno, en este caso la podríamos como, bueno, la tenemos que volver a meter, regresa hacia acá, o sea, esta se vuelve nuestra entrada otra vez. Bueno, aquí. No sé si ahí Se desenmascara I, ¿no? se desenmascara I, y entonces queremos otra vez volver a comparar para predecir la siguiente, que sería tengo, que bueno, en este caso en el inglés sería am. Y cada vez que se predice una palabra, se puede equivocar. ¿Nos explicas qué pasa si se equivoca? Sí, bueno, en el entrenamiento nosotros le metemos la palabra correcta para que pues esa información se guarde con los datos y la red neuronal aprenda, y se aprendan los pesos y se regulen los pesos y se minimice la función de costo, y al final pues de eso pueda aprender y hacerlo ya por su cuenta. No sé si No sé si eso quedó claro. eso ¿O queda tienen claro. dudas, preguntas? O sea, porque en el entrenamiento sí podemos como controlar muy bien lo que está pasando, y justo queremos que aprenda, que sepa qué palabra es la que se relaciona. De hecho, ahí se guardaría la relación entre tengo y am, ¿no? Se guarda esa información, se sabría esa información, y ya al poder como correrlo, eh, ya bien, ya tendríamos esa información como aprendida. No sé si quedan dudas, preguntas con eso. No, a mí me queda más claro ya con ir desmenuzando como este diagrama. Gracias. Yo intenté explicar como, como cada parte,
por separado. Quizás eso hace un poco de ruido porque ya no lo, bueno, ya no lo había juntado. No sé si por ahí. Sí, posiblemente a lo mejor partir, bueno, al menos para mí que sí son temas un tanto técnicos, a lo mejor empezar pues, de lo general, los usos y luego ya empezar a aterrizar como la explicación particular de cada uno de los componentes, pero me quedó claro, Jimena, muchas gracias. Ok, no, gracias a ti. ¿Al resto les queda dudas, preguntas? Todo bien, gracias. Si no hay dudas o preguntas, creo que podemos terminar. ¿De qué va la última sesión, Jimena? Bueno, quería desmenuzar solo un poquito el add y norm, el de agregar y normalizar, y quería mostrarles un poco de código, que es lo de la matriz que ellos usan para las posiciones, y ver un poquito de código sobre cómo sería ir, pues, escribiendo en código esta arquitectura. Ok, perfecto. Entonces nos veríamos la siguiente semana a las 4 de la tarde. Sí, está perfecto. Voy a parar Tengo la una duda. grabación. Adelante. Nada más es saber en dónde se comparten estas grabaciones y presentaciones. Presentaciones creo que llegan por correo, ¿verdad? Pero Sí, igual la... si alguien está, perdón, si alguien está y no le llegó la presentación, ahorita me escribe o así y se la mando. Sí, que pongan su correo en el chat si no les llegó la presentación. Ok, Sí, todavía no comparto el canal donde se están guardando. Yo espero hacerlo hoy y ya Jimena se los va a hacer llegar. muchas gracias. Sale. Voy a parar la grabación.